afortunadamente regresar como a Latinoamérica y justamente se genera un tour durante finales del 2023-24 y creo que lo más bello que hay es pues conectar realmente desde una perspectiva cultural. O sea, para mí venir aquí, por ejemplo, y hacer toda la ruta latinoamericana, no solo es yo ir como facilitador, como expositor, no. Es ir y decir, wow, mira, yo puedo sumar esto a Atlas y Atlas puede sumar esto. Es saber cuál es la realidad de lo que cada país tiene y de lo que yo también puedo sumar. Hola Francisco Córdoba. Estamos acá en Connatural y hoy día estamos con el famoso Francisco Córdoba. Todo menos eso. Ya, dile un poquito sobre ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Y de dónde eres? Perfecto. Bueno, yo soy Francisco Córdoba. Soy mexicano. Hace mucho tiempo radico fuera de mi país, unos 15 años. Y bueno, me dedico realmente a la investigación del cuerpo, de tecnologías muy específicas del floor work, la acrobacia, y los últimos 8 años me involucré mucho más a la improvisación. Tengo un festival y tengo una compañía que se llama Physical Momentum, que pues este año cumple 17 años, empieza como proyecto escénico, entonces ya un ratito haciendo eso. Hoy día estamos invitándote aquí porque nos interesa mucho saber más sobre tu festival y sobre qué estás haciendo en México en general. Entonces, voy a leer mi pregunta. ¿Cómo has vivido tu reencuentro con América Latina después de vivir tantos años afuera? Ya, bueno, creo que es súper importante siempre tener la activación desde Europa y a muchos lados, pues de tener clara la identidad, ¿no? Creo que la identidad geográfica es algo que indiscutiblemente en cualquier parte del mundo donde estés desarrollando un taller está involucrada tu cultura, que tengas arraigado algo que conecte esa cosa exótica que es lo que te identifica. Y extrañamente, por situaciones de la vida, me he encontrado de regreso, afortunadamente, regresar como a Latinoamérica. Y justamente se genera un tour durante finales del 2023-24 y creo que lo más bello que hay es pues conectar realmente desde una perspectiva cultural, latinoamericana por supuesto, desarrollando talleres en mi propio idioma, que también eso de alguna manera hay otra línea de entendimiento y aunque las palabras y otras cosas pueden ser diferentes, pues no hay como esta conexión primero de lo que tú eres, ¿no? Como la identidad. Y por supuesto, sí hay como volver a refrescar, a rescatar y sobre todo a generar un diálogo nuevo con un contexto del cual de vida siempre me ha pertenecido y es volver a reforzar el por qué hago lo que hago. Entonces, por supuesto, ir a cada país, volverme a encontrar con colegas, volverme a encontrar con nuevos proyectos y sobre todo con una generación que están gestando y produciendo proyectos en pro de, no solo de la danza, sino desde una parte mucho más humana y hacia lo que viene, es decir, generaciones que están siendo relevos de proyectos muy importantes y desde otro contexto y con otros argumentos y con otros objetivos sin demeritar lo que ya se ha hecho. Entonces me parece súper importante sumar mis proyectos también a lo que también se está suscitando. Súper lindo. Y me imagino como a mí me había pasado como antes, como cuando estaba escuchando, porque había tomado, no contigo, pero con otra gente que son como también de el mismo background de formación. Y bueno, ahí me había pasado muchas veces que estaba escuchando como canciones latinoamericanas y ayer cuando estaba escuchando tu música en tu clase y pensaba que como estás usando muchos diferentes como músicas, y cuando usas como canciones latinas, me imagino que acá como la vibración es totalmente diferente que cuando yo estaba en Europa escuchando esas músicas que también algo significan para nosotros, pero acá, eso estaba pensando ayer en la noche, como que brígido que acá, weón, hace
Hace un clic. hace un clic, hace sentido esos cambios de rítmicas, ¿cachai? No, yo creo que pasa, y justo pasa tanto en la música, pero pasa incluso también como cuando vas a tomar un taller por primera vez a Europa, que no es tu idioma, por ejemplo, pero que pasan los años y después el feedback que algún momento te dieron, pero como no fue en tu idioma y no fue con un ritmo, con algo que te familiarice, de repente encuentras una verdad después de 10 años. Ahora a mí me pasa, ¿no? Mis referentes de antes era como escuchar ciertas músicas de soul, ciertas músicas tal, y cuando ahora pasan los años digo, wow, ya entiendo por qué era eso. Por supuesto, vivir el contexto también es muy diferente. Sí, me lo imagino. Bueno, a mí me pasa también cuando estoy dando acá clases en español, muchas veces no estoy explicándolo exactamente así como, yo creo como que es muy difícil o muy importante en el desarrollo de técnicas de movimiento, tener como un lenguaje súper preciso y saber exactamente qué peso o qué significado tienen todas las palabras y qué sabrosura tienen todas las palabras, porque abren un parte de la imaginación muy grande y muy importante para el cuerpo, y a veces eso siento con esa barrera, con esa cosa de no poder hablar bien español, o me lo imagino que ha pasado a ti también con el inglés, que a veces, bueno, no puedes conectar con eso de verdad que quieres decir porque no sabes cuál es la palabra exacta. Sí, pues es que yo creo que tiene que ver con el vocabulario, ¿no? O sea, inclusive nosotros como, aunque hay un castellano de norte a sur, hay palabras que son juegos, que nosotros somos muy lúdicos, pero que una sola palabra se connota todo. Para nosotros realmente decir tierra, hay otra, una existencia que te vibra y que te conecta. Y decir tierra, no por demeritar, pero en Europa, en Asia, hay que explicar de varias maneras para que conectes con esa tierra. Es algo que hay que practicar. Hay lugares y palabras que hay que practicar, y hay sensaciones que uno las tiene y que en realidad con escucharlas conectas inmediatamente. No, es importante eso. Ya. Entonces ahora mi pregunta favorita. Después de viajar tanto en el mundo, ¿cuál es tu lugar favorito? Esa es una pregunta imposible de responder. No, yo creo que me he enamorado de todos los países y en cada momento de mi vida, por supuesto, hay lugares que han marcado su gente, hay lugares que han marcado experiencia emocional y vivencial de aprendizaje, tanto como alumno como profesor. Creo que me atrevo a decir que inevitablemente de mis lugares favoritos ha sido Grecia, te lo había comentado. ¿Por eso lo preguntas? Sí, encontré algo, bueno, para empezar, te había dicho, Linda es una de las personas que más referencia he tenido. Hay una admiración impresionante desde Root con Joseph, por supuesto, he tenido la oportunidad de entrar como a ciertos circuitos donde he estado enseñando al lado de ellos, he podido tomar sus clases también, pero hay algo que me conecta específicamente con Grecia, que me parece uno de los detonadores dramatúrgicos escénicos contemporáneos de la actualidad, de las últimas generaciones, que realmente ha generado connotaciones importantes, no solo en bailarines, sino realmente de la escena, ¿no? Y no sé, me ha enamorado mucho. Tu país tiene algo muy específico. También tuve la oportunidad en algún momento de hacer un taller súper intensivo con David en Corfú. Entonces, cada vez que he viajado a diferentes partes, he ido como 4 veces, hay algo que me conecta con la gente de Grecia. No sé, hay una parte entre latina, que no es latina, pero que conectas con esta sencillez, con esta cosa muy relajada de convivir. He vivido mucho tiempo en España también, he conectado mucho con los españoles, con los italianos, por supuesto, pero creo que Grecia es algo que me encantaría, de hecho, explorar más. Sí. Y ahí le hice una lista para que pueda ver todos los lugares favoritos de mí, así que ahí vas a tener que visitar. Total. Entonces, entonces hablaste sobre la cosa escénica y quiero saber un poquito cuáles son tus motivos de creación. ¿Cuándo estás creando con tu compañía? ¿Cuáles son los motivos y de dónde estás creando? Ya, bueno, esa pregunta siempre me gusta mucho. He practicado tanto el cuerpo, mi vida viene de una familia de bailarines. Entonces, en mi estudio, mi carrera, mucho tiempo a mi cuerpo,
pero también muy joven descubrí la práctica de la iluminación. Desarrollé muchos estudios, tengo maestrías en iluminación. Mi principal objetivo es generar espacios situacionales a partir de la luz. La dramaturgia para mí es la luz. Entonces, yo empiezo un proceso creativo desde toda la percepción técnica y el cómo se ve y ese espacio que me dice. Yo genero situaciones y lo último que hago es la danza. La gente siempre me dice, sí, el cuerpo tal está padrísimo, pero no lo creen que cuando lo único que pongo en ese contexto es la danza. Es decir, yo preparo durante un año un plano, una maqueta técnica lumínica muy clara, pero no solo lumínica, sino trabajo como siempre o dispositivos escenográficos, dramaturgos, y en realidad me gusta mucho diseñar el espacio, que es algo que me enamora, ¿no? Porque siento que la otra parte práctica, activa del cuerpo, la tengo muy desarrollada también, y meterme a hacer desde esa práctica me parece como hacer una clase. Entonces realmente he dedicado mucho tiempo los últimos 15 años a involucrarme, a estudiar más en esa parte visual. Y he encontrado, después de mucho tiempo, que eso es algo que me enamora y que me interesa mucho. Entonces, la isóptica del cómo se ve y lo que dice solo la imagen es algo que es imprescindiblemente en Physical, ¿no? Y obviamente, al hacer el traslado a la parte escénica del cuerpo, sí me gusta y siempre me ha gustado el esquema de la fisicalidad, ¿no? Que ya que hay una construcción muy clara del espacio, la parte corporal tiene que tener el mismo argumento o tendría que tener un diálogo acorde a lo que se generó. Entonces, pues mis procesos realmente son entre un año, año y medio para hacer algo, ¿no? O sea, no es como en 3 meses. No soy alguien pretencioso de hacer muchas cosas, sino una que lleve un muy buen tiempo, y la mayoría de la gente con la que está en Physical, pues es de muchos países, de España, Argentina, Costa Rica, Bruselas, o sea, como que hay una diversidad de personas. Yo no trabajo por audiciones, trabajo por cast, o sea, me gusta investigar qué gente es acorde a lo que ese paisaje se generó. Creo que solo una vez, el año pasado, hice la cosa de Physical Momento busca bailarines, pero no en sentido de audición, sino más bien para ver qué hacen, cómo son. Me interesa mucho qué es esa persona en ese lugar. Entonces lo que hago es ese rompecabezas. Algo así funciona Physical. ¿Y la música en qué parte entra? La música entra justo en la parte del diseño espacial. O sea, trabajo siempre con música original. Con un colega que es Manuel Estrella, que es un diseñador sonoro maravilloso. Y en el momento que estoy construyendo ese paisajismo visual, obviamente hacemos la composición del cómo suena también, ¿no? Entonces, yo no trabajo por beats, trabajo por situaciones. Para mí la estructura es lo visual, lo sonoro, por supuesto, bueno, lo visual, la dramaturgia, lo sonoro, y al final el cuerpo. Háblanos un poquito sobre Atlas. Okay. Háblanos un poquito sobre Atlas, que es tu festival, y mi pregunta es, ¿cuál es el contexto, en qué contexto has creado Atlas y cómo te imaginas que puede seguir ese proyecto en el futuro? Claro. Bueno, Atlas surge de la necesidad de crear un espacio en formato de un punto de encuentro en Latinoamérica, como muchos otros que hay, ¿no? La diferencia de la idea de hacer Atlas es convocar a colegas de los cuales he seguido su investigación desde hace muchos años, y lo que me interesa es que tienen investigaciones personalizadas, desarrolladas, que han generado y han fomentado no solo en su lugar de trabajo, sino que se ha desarrollado a un nivel mundial, y que se ha convertido sobre todo en puntos relevantes para muchas culturas, ¿no? Por supuesto, he estado inmerso dentro de redes de festivales donde he convivido con muchos amigos durante mucho tiempo. Y por supuesto, mi primer acercamiento de traer y saber que conozca este contexto, porque a veces para el contexto latinoamericano es bien difícil económicamente, financieramente, viajar a Europa, pagar un taller, pagarte tu boleto, alimentos, o sea, todo lo que implica, ¿no? Y de repente llega a ser incluso imposible de generar, se vuelven sueños frustrados, y ese fue como mi principal motivo, que hay gente tan talentosa acá que de repente es como, wow, qué mal que esa persona, o que no tenga esta posibilidad, este background específicamente en su cuerpo para que lo pueda.
Y de ahí nace un poco, por supuesto, mis primeros referentes de amigos y de investigaciones muy complejas en dentro de las tecnologías del cuerpo, pues son con la gente que yo he estado. Entonces, convoco a colegas con los que he convivido y que reconozco su trabajo durante diferentes años, ¿no? Entonces, Atlas, por lo mismo, lo hago cada 2 años, es bianual. Me interesa mucho que haya una comunidad latina que pueda ir, que tenga la posibilidad durante un año de poder ahorrar y dar. De alguna manera sigue siendo caro, es caro por supuesto, porque no tenemos ninguna subvención, nunca la hemos tenido. Siempre ha sido dinero de los mismos participantes de donde se gesta todo y de incluso mi propia inversión. Y eso es un poco lo que ha sido Atlas, ¿no? Y convocar a gente con tiempo, a participantes, a bailarines, practicantes del cuerpo, a ir con especialistas o gente que ha tenido como la oportunidad de desarrollar un diálogo muy fuerte, específicamente en México, ¿no? Muchas veces se me ha cuestionado por qué la mayoría de los profesores son europeos, pero en realidad siempre ha habido latinos, europeos, asiáticos, y de alguna manera he empezado a incorporar cada vez más alianzas, que a mí me interesa alianzas. Nunca he sido un festival como para competir, ni para, al contrario, ¿no? Creo que lo bonito de hacer un encuentro, un festival o un proyecto es intentar vincularlo cada vez más con muchos otros espacios, con muchas más personas y por supuesto efervecer mucho más ideas. No se hace de un día a otro, ¿no? Lleva un proceso. Esta es la 4ª edición, en el 2023 se hizo la 4ª edición, sigue siendo muy joven. En 2025 hacemos la 5ª edición, entonces claro, o sea, hasta esta edición que ya tenemos claro cómo funciona, qué proveedores, qué aliados, qué colegas están interesados también, porque no toda la gente está interesada en ese perfil de entrenamiento. Atlas tiene una curaduría muy específica que es hacia la improvisación, hacia los discursos y tecnologías de la improvisación o redes de improvisación, el trabajo de floor work o fisicalidad. Entonces hemos tenido colegas de todo tipo. O sea, el primer año estuvo Milan Hendrix, Raquel Sukesh, el mismo Roberto Oliván, de director de Del Tebre, Beto Pérez de México, bueno, yo. El segundo año fueron solo mujeres. Estuvo Shade, estuvo Olivia, estuvo, bueno, yo creo que ahí pueden verlo, Judith, el tercero Edivaldo, David Zambrano, Jeremy Nelson, que también ha sido un referente importantísimo en la danza latinoamericana desde hace mucho, Horacio Macuacua. Bueno, han pasado colegas que creo que están súper activos, que son parte de una efervescencia de la actividad pedagógica mundial, y de alguna manera colocarlos ahí es un punto que es intentar atraer a la gente que también existe esa posibilidad. Hay unos festivales maravillosos como Connatural, como Revés, que somos aliados, que somos colegas, que publicitamos esa misma idea, y que aunque el tipo de curaduría puede diversificarse o ser no completamente la misma, creo que también es lo rico y lo que enriquece a los otros festivales, ¿no? Que uno puede observar y decir, este año me interesa pero nunca competir. Atlas no es un espacio para competir, al contrario, yo ahora entiendo que es un espacio más que coloca en la mesa otra posibilidad, otro buffet, y que la gente puede en cualquier momento de su vida decir, ahora quiero esto, y eso es un poco la idea. Sí, súper, me gusta. Ya. Y en el futuro, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo quieres que siga? ¿Cuál es naves espaciales? ¿Mi futuro? No, el futuro de Atlas. Sí. Bueno, yo creo que el futuro de Atlas tiene que ser primero lograr que sea mucho más accesible. Eso es mi prioridad, ¿no? Desafortunadamente, como te digo, es difícil tener un encuentro pagando, porque yo creo que se tiene que siempre pagar. La educación tiene un costo y siempre, aunque haya como muchos acuerdos y que trates de hacerlo flexible, mientras no haya un apoyo de alguna manera fuerte externa, es compleja. Para mí el objetivo principal es que sea accesible, porque que haya una comunidad más interesada en ese tipo de perspectiva de esa práctica, porque a veces hay muchas partes y todavía hay una generación arriba que lucha por decir eso no es parte de la escena, porque son como todavía pensamientos muy cúbicos y cuadrados de decir eso no es danza. Y de repente
proponer a una nueva generación de esta es otra posibilidad de hacer escena, de hacer artista, de tal, alimentar un abstracto en el cuerpo y del pensamiento es un poco difícil. Entonces también eso es parte de lo que a mí me gustaría, que invitar a la gente a que pueda posibilitar esa experiencia donde pueda tener una ruptura de pensamiento e incorporarse a otra manera de hacer, pensar y hacer arte. 2, pues que sea mucho más accesible. Y 3, que se alíe con mucho más lugares. Me parece que Atlas es como lo menciono, es un lugar de encuentro de muchos que tendrán que ir apareciendo más, ¿no? No porque sea mexicano significa que la verdad, pues Atlas realmente podría gestarse en cualquier país porque lo importante es el punto de referencia para encontrarnos. O sea, para mí venir aquí, por ejemplo, y hacer toda la ruta latinoamericana, no solo es yo ir como facilitador, como expositor, no. Es ir y decir, wow, mira, yo puedo sumar esto a Atlas y Atlas puede sumar esto. Es hacer un campo vivencial de trabajo, de recepción y comunicador, de saber cuál es la realidad de lo que cada país tiene y de lo que yo también puedo sumar. Creo que uno de los principales y de los principios que se puede hacer es un trabajo de campo. Más bien deberíamos de entender los comportamientos de producción, las deficiencias que una producción en un encuentro festival puede tener, cómo ayudarle a fomentar otro tipo de investigación. O sea, es a mí venir a experienciar otras partes que yo no había visto, porque Atlas tiene todas las horas saturadas, son 11 horas de entrenamiento durante 15 días, que es casi una cosa militarizada. Y ahora digo, wow, la parte de la afectividad, de la convivencia, tal, es como recordarme de necesita ese festival tiempo de eso. O sea, hay cosas que uno lo da por hecho, pero no todo el tiempo. Entonces creo que ¿de qué manera? Pues de muchas podemos ayudarnos, ¿no? No solo es el formato del dinero, que muchas veces, y es lo que mayor nos preocupa, no es el formato de qué tipo de personajes va, o sea, de participantes, no, eso es desde la planeación, de algo que yo he entendido mucho de mi equipo, que todas son chicas maravillosas y que están metidas en el proyecto, y es realmente tener una organización previa. O sea, termina un Atlas y ya estamos iniciando el otro, pero en números, en déficit, en qué pasó, tal. Por eso es muy importante, me parece, hacer el trabajo de campo. Es como hacer conexión de verdad. El rico es que en nuestro trabajo podemos siempre aprender de todas las maneras. Claro. Porque yo acá en Connatural también estoy aprendiendo mucho de la ternura que están dando y esa posibilidad de ser tan relajados adentro del entrenamiento, y que para mí también es un aprendizaje súper lindo. Yo creo que alguien que lo ha hecho maravillosamente, de los que conozco, Pedro de México, o sea, digo, yo tengo muchas conexiones en Europa por todo el tiempo que he estado allá, pero he podido ser testigo de redes sociales de Pedro, que ha hecho una labor fantástica de hacer como conexiones poco a poco en Primate, ¿no? Y creo que como eso tendría que suceder todo, o sea... No sé, tiene que haber un diálogo mucho más quizás vivencial, más que virtual. Sí, como ir a hacerlo. Ok, la última pregunta es, ¿cuál fue tu peor lesión en tu vida? Bueno, ahora la cambio mucho porque... ¡Es el corazón! ¡Es el corazón! No, fíjate que siempre he sido alguien muy cinético, siempre me ha gustado hacer cosas con riesgo, y eso pues obviamente tiene una repercusión. Tengo 3 operaciones de menisco, pero también tengo una ruptura de tendón de Aquiles. Y la ruptura de tendón de Aquiles, que me pasó finalizando un workshop en Italia, por supuesto me hizo, como cualquier lesión, tener un momento de reflexión profunda en la práctica del por qué lo hago, cómo lo hago y en sentido de qué. Entonces, por supuesto, esa lesión no solo cambió mi manera de pedagógica, sino de realmente tener un motivo específico del cómo enseñar, ¿no? Es decir, si yo me estoy lastimando, no puedo pasar por esos lugares de los cuales vas a repetir en otras generaciones que impliquen ese tipo de conciencia que es así. Eso quiere decir que mi peor lesión, que fue el tendón de Aquiles, la convirtió en mi mayor virtud. Eso a mí me ayudó a modificar muchísimo
no modificar mi energía ni No. Lo puedo seguir haciendo, pero conciencia. sí, exactamente, ¿no? Desde otro lugar. Vamos a hacerlo súper fuerte, pero ahora es realmente destinando y observando muy bien. Aquí estoy cansado, aquí estoy lesionado, aquí estoy fatigado, tal, pero nunca llevándolo a un lugar de desconocimiento, porque normalmente cuando somos jóvenes y estamos en ciertos momentos, uno quiere saltar, brincar, estar todo el tiempo, wow, quieres más, pero no hay como objetivos. Y ahora yo lo veo como deportistas. Hay un proyecto y entreno para ese proyecto, o formamos ese proyecto, o me voy a dedicar 6 meses a ese proyecto y después descanso. Hay de decir, sí, de alguna manera he sido autodidacta en esa parte de fisicalidad. Por supuesto, tengo escuela en muchos estilos, grados y tal, pero hasta que no te lesionas, cambias esa percepción. Y eso me ayudó. Tengo una segunda maestría que es en dirección escénica aplicada al teatro y a danza y teatro físico. Y mi tesis, que ahora tengo un libro que justamente el próximo año lo publico en español y en inglés, pues justamente habla de eso. Y toda mi tesis la escribí desde el tendón roto. Entonces pude entender, apalabrar en acciones, en un diálogo literario claro, cómo puedo trasladar como esa parte del body action, ¿no? Mis mayores referentes, por supuesto, ha sido David durante 15 años. Hice mucho tiempo capoeira, pero claro, o sea, en ese momento de fisicalidad no te das cuenta que tienes unos baches internos que dejas pasar porque no tienes esa práctica pedagógica, y justamente hasta que tienes esa lesión entiendes no solamente el momento de enseñar a otros, sino ser tu propio maestro. Entonces aprendí con esa lesión a ser mi propio maestro. Sí, es que muchas técnicas así súper famosas se han hecho de ese punto, po. Hasta mismo David. Hasta mismo David, y también como Hat Najarin, Gaga lo hizo por eso. Así que yo creo como que es un paso así como para cachetearte, papá. Sí. Y abrir nuevos pasos. Así que bacán porque lo viste así. Sí, pues no, es que no hay de otra. Y en verdad creo que lesionarse es bien complejo llegar a ese pensamiento de es lo peor que me ha pasado, pero también lo mejor que me ha pasado. Ya. Entonces, me lo imagino. ¿Y cuál es? El izquierdo. Aquí podemos ver la cicatriz. Pucha, güey. Aparte no me lo rompí abajo, me lo rompí en la inserción. O sea, no cualquier cosa. O sea, realmente fue ahí algo duro, poderoso. Ya. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Esperemos, esperen nuevos proyectos en interconexión. México, Chile, Latinoamérica, todo esto. Se vienen sorpresas. Sí. Gracias, mi bebé. Gracias, corazón. A ustedes, qué rico. Súper. Chao, pescado. Dale.